La palabra del Señor, ya vamos a meternos en el tema. Les pido a todos, por favor, que vayan a su Biblia, a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, desde el 12 hasta el 17. Y vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Todos ustedes recibieron un papelito ahora mismo. El papelito dice, sí tienen todos, ¿verdad? ¿Quién no tiene papelito? Tome. Le pido que lo guarde. Si quiere dos, todavía tengo más aquí, para que pueda regalar a alguien. Y el papelito dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Salmo 46, del 1 al 2. Esto es palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Les pido que lo tenga ahí pendiente un ratito, ¿ya? Vamos a leer ahora mismo el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis capítulo 2, desde el 12 hasta el 17. El mensaje del día de hoy se llama la iglesia de Pérgamo. Y vamos así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a ir por una parte de la literatura para que usted le pueda tener pendiente. La despedida o la doxología de cada una de las cartas siempre termina en forma muy similar. ¿Sí? Siempre termina así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, al que venciere, algo le pasa, ¿no es cierto? Al que venciere, algo viene. Entonces, a veces uno pensaría que esta recompensa de la piedrecita blanca va a ser solamente para Pérgamo. Uno pensaría que el tema de no borrar su nombre del libro de la vida es una recompensa solamente para Éfeso. Y no, no es así. Cuando dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hace que este mensaje sea general. Hace que este mensaje no sea solamente para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo y para las otras. Hace que este mensaje sea para todas, pero en especial para la que fue dirigida. La que fue dirigida tiene una cosita que tiene que tener en cuenta. Pero eso no quiere decir que tú no seas Pérgamo, que tú no seas Éfeso. Puede que seas todas las iglesias en tu propio interior. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca que tiene escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Esta recompensa es espectacular. ¿Te imaginas que el Señor te dé una piedra blanca y que te diga ahora tu nombre va a ser Demóstenes Godofredo? Me parece genial. Debe ser un nombre bonito, ¿no? No sé, qué sé yo, algo hermoso que diga Mauricio, yo qué sé. Algo así lindo tiene que ser, que te dé el Señor. Pero el punto está aquí. Oír lo que el Espíritu dice y vencer. Tanto oír como vencer requieren de nosotros una acción.
Tanto oír como vencer requiere que tú hagas algo. Oír y vencer. Para oír, lo único que hay que hacer es quedarse quieto y escuchar. Por lo pronto, vamos a escuchar. A ver, todos calladitos y vamos a tratar de escuchar el ambiente. ¿Quién se aburrió? ¿Nadie nos aburren? ¿No? Qué bueno que nos aburran. Porque oír significa eso, quedarse quieto, callado, para oír. No puedes oír mientras estás haciendo otra cosa. No puedes estudiar química mientras juegas fútbol. No puedes estar leyendo un libro mientras estás cocinando. No puedes estudiar algo, prepararte en algo mientras estás elaborando tu trabajo. No puedes. La gente no podemos enfocarnos en dos cosas al mismo tiempo y eso es real. Dicen que las mujeres lo logran, la verdad es que no es cierto. No es cierto. Las mujeres lo que están es pendientes de todo, eso sí. Pero concentrarse en dos cosas al mismo tiempo no se puede. Ahora, los hombres peor. Si uno caminar y masticar chicle es difícil. Pero para oír se necesita estar quieto, quietecito. Oír, yo pensaría que oír representa un grande sacrificio para nosotros. Hubiera sido más fácil que el Señor diga, a ver, hablen para que tengan victoria. Oh, fácil. Uno habla de cualquier cosa, uno empieza a cantar el himno nacional, recita algo, conversa un chisme, o sea, hablar es fácil, pero callarse la boca es difícil. Ahora, vamos a complicarle más. No solamente el callarse la boca, sino callar el pensamiento. ¿Les ha pasado a veces que ustedes están en su cama, acostados, con la manito abajo de la almohada, abrazando el peluche? Y su cabeza les está hablando, les está diciendo como, y ahora, mañana toca pagar el agua y te faltan $2. O les dice, tienes que cocinar temprano porque tienes que irte a la terapia. O te dice, ¿cómo vas a salir de este problema? ¿Y ahora cómo lo vas a resolver? O te dice, ve, tu esposo se enojó contigo porque eres una bestia. O también les puede decir, qué bestia que es esa que se enojó contigo. ¿No les ha pasado que la cabeza les está hablando constantemente? Y a veces nosotros prestamos oído a aquello en lugar de seguir este consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esto no es algo pasajero. Yo quería empezar por esto porque todas las cartas a las iglesias, vamos de la tercera, nos faltan 4 más, y todas van a terminar exactamente igual. El que tiene oído, oiga. Y es genial porque da toda la explicación y una vez que termina dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo me imagino la cara de algún despistado. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué había que oír? ¿Qué era lo que dijo? ¿No escuchaste nada? El hombre leyó la carta ahorita. No, loco, estaba saludando aquí con los amigos. ¿Qué dijo? Pero tan rápida fue la prédica. Sí, son solamente 5 versículos. ¿No escuchaste? Solamente fue 1 hora de prédica. Solamente eran 30 minutos. Solamente eran 15 minutos de sentarse a leer. ¿No oíste? Dios le pone al último el llamado de atención de que escuches, de que oigas lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Muchos de los que estamos aquí, el único momento de palabra de Dios que tenemos es este. Eso es triste, por cierto. Pero eso nos tendría que llevar a que este momento sea un momento de mucha atención para ver lo que el Espíritu Santo dice, para escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Algunos tenemos también tiempos de oración en la semana y tiempos de lectura. Y sería espectacular que ese momento sea de estar
quieto, quieto, sin que nadie moleste, sin que nadie interrumpa. Por cierto, para los varones y para las señoras que están acá, no se trata de decir en la casa, hey, voy a orar, nadie me friegue la vida, nadie me moleste, no estoy para nadie. No, no se trata de eso. Se trata de que tú busques un momento, tú busques un instante. Para mí se me ha hecho súper fácil. He venido acá, aquí no viene nadie en la mañana, estoy solito y puedo orar y puedo leer y puedo escuchar. Es genial. Pero cuando no se puede acá, hay lugares en tu casa donde nadie te molesta. Tu habitación, por ejemplo, cierra la puerta. Hay horas en las que nadie te molesta. Mi esposa Martita es ahora de madrugada. Yo a veces le oigo y me da curiosidad de escuchar qué está orando, pero me aguanto y me doy la vuelta. A esa hora nadie llama. A esa hora nadie te dice, papá, se apagó el calefón. A esa hora nadie te dice, mamá, hay que comprar el gas. A esa hora nadie te golpea la puerta a decirte, ¿me puedes regalar una taza de azúcar? Yo qué sé. A esa hora nadie, o sea, cuando es temprano en la mañana, nadie te molesta o tarde en la noche. Por eso es que el rey David dice acá que él madruga para buscar al Señor. Por eso es que el profeta también se quedaba, los profetas se alejaban hacia las montañas, a donde nadie les molestaba para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí me van copiando? No es un tema solamente de que el profeta es un ermitaño, no. Se trata de buscar un instante en el cual tú puedas oír la voz de Dios. Amén. El pasaje que les di en la mañana dice, que les di hace un instante, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro profundo auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos. La idea es que este pasaje te dé fortaleza porque dice que Dios es tu amparo y tu fortaleza, no el pastor. Dios es tu amparo y fortaleza, no tu trabajo. Dios es tu amparo y tu fortaleza, no tu fuerza física. Dios es tu amparo y fortaleza, no tu inteligencia. Dios es tu amparo y fortaleza, no tus capacidades o tu negocio. Dios es tu amparo y fortaleza. Y a ese Dios desde el cual la Biblia nos manda a escucharle y nos dice, el que tiene oído, oiga. Porque solamente oyendo la fe se incrementa. Así lo dice la carta a los romanos, ¿verdad? Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe solamente va a venir de la palabra de Dios, de ninguna otra parte. Para que le conozcas a este Dios que es tu amparo y tu fortaleza, lo que tienes que hacer es leer tu Biblia, escuchar tu Biblia. Escucharla de pronto aquí en la prédica. Escucharla mientras lees. Escucharla en un hermano, en un amigo que te comparta aquello. Escuchar la palabra de Dios. No tanto el resto de la explicación de la predicación, sino la palabra de Dios. Y ahí viene el punto. Al que venciere. ¿Vencer en qué? ¿Ah? Las tentaciones, puede ser. Cuando alguno lo logre me avisa. En oír. Tienes que vencerte a ti mismo para que puedas oír. El que tiene oído, oiga. Al que venciere. O sea, al que vence sobre eso. Al que puede escuchar. Al que puede tener victoria sobre esta situación del no poder oír. Al que puede vencer sobre el ruido. El ruido que existe es complicado. El ruido que se pone en la cabeza es muy difícil. No solamente es la música, la cumbia o salsa, lo que quiera que sea que está sonando allá lejos. Tampoco son las sirenas de la policía que están lejos o los gritos de los niños. No. El ruido es lo que tú te dejas meter, los mensajes que tienes aquí adentro. Estoy enfermo, estoy enferma y qué bestia, me duele, no puedo más. Pobre de mí. No tengo recursos, pobre de mí. Eso te está derrotando. Eso te empieza a ganar.
Alguna vez alguien me decía, con respecto de los traumas, me explicaba, y decía que es difícil superar los traumas, y vaya que sí, vaya que es difícil. Pero el trauma es difícil superar no tanto por el dolor que te causó, sino por el dolor que te sigues causando a ti mismo por recordarlo, y que es difícil evitarlo. Pero aquí la palabra de Dios nos da un secreto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oír, ¿qué cosa? La palabra del Espíritu Santo, la palabra del Padre Eterno, las palabras de Jesús. Son palabras que, como dijo el apóstol Pedro, son palabras que te dan vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El oír esto es de lo que a nosotros nos da victoria sobre todo lo que he mencionado. ¿Tienes un trauma? Por supuesto. De hecho, la verdad podría decirles ahorita, levante la mano el que no tiene ningún trauma, y creo que nadie lo levantaría. Porque alguien nos debe haber traumado o nos traumamos solitos, aunque sea por la pérdida de la liga, yo qué sé. Sé que nunca pierde, pero bueno. Pero hay dolores que se meten en el corazón y te hablan, te hacen ruido, te gritan. No hablo de esquizofrenia, por si acaso. Hablo del ruido que tú dejas meterse en ti. Preocupaciones, lamentos, dolores, resentimientos, tentaciones en las que se ha caído, pecados, qué sé yo, malos hábitos. Ese tipo de cosas que permitimos que se hayan metido, nos hablan y no nos dejan oír. No nos dejan oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerdan al Señor Jesús en el monte, no es cierto? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sentó a todos y les habló. Y hasta donde se entiende, todos escucharon, todos oyeron, porque todos salieron sorprendidos y edificados. Hay muchos que hablan y pensamos pues en la poderosa voz del Señor, que sin micrófono y sin parlante se hacía escuchar, y me parece espectacular. Debe haber tenido una voz gloriosa y el milagro tiene que haberse dado. Pero hay algo que a mí me sorprende ahora, hoy que preparaba la prédica. Bueno, no preparé hoy, sino en esta semana que preparaba la prédica. El que tiene oído, oiga. ¿Se imaginan a 5,000 personas calladas la boca? ¿Se imagina a 5,000 mujeres en silencio por casi 2 horas que hablaba el Señor Jesús? Eso sí es un milagrazo. Ninguna dijo, ¿qué dijo? Porque el rato en que alguien decía, ¿qué dijo? No, él estaba hablando acerca de bienaventurados los pobres. No dijo pobres, dijo los pobrecitos. Y se armaba un relajo ese rato. Se armaba un relajo. Los niños casados. Por ejemplo, si se dan cuenta que Felipe y el Lucas están jugando acá, ¿no es cierto? ¿Les oyen siquiera? No. Eso también es parte de Dios. Están jugando, nadie molesta, y ellos no están molestando a nadie. El que tiene oído, oiga. No se trata de lo que pasa en el ambiente, se trata de lo que pasa en ti. Y tú tienes que vencerte, ganarte a ti mismo, callarte para oír lo que el Espíritu te dice. Porque el Espíritu ya te dijo hace 2 semanas cuando hablábamos de Éfeso, en que quizás estás perdiendo el primer amor, en que quizás estás perdiendo ese entusiasmo, esas ganas de ir a la iglesia, ese entusiasmo de conocerle al Señor, de conocer las cosas más lindas de Él. Y no hablo de los misterios profundos y cómo diseñó las galaxias y las Pléyades y qué significado tiene el tercer cuerno de la 4ª cabeza del dragón. No me refiero a eso, me refiero a conocerle. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo doy testimonio del Padre. Entonces todos queremos ver al Padre. Ese entusiasmo del primer amor de querer conocerle al Padre, de poder estar en los brazos de Él, de poder sentir esos mimos que Él da, de sentir pues
sentir. Porque nos hacemos, como dije yo mismo, ¿sabes? Nos hacemos como profesionales y ya como que no sentimos, hay que pensarlo. Pero volver al primer amor es de esto, ya nos dijo aquello. Entonces la pregunta viene ahora que vamos en la tercera carta, ¿qué estás haciendo al respecto? Estas 2 semanas las has buscado así con desesperación, las has buscado con angustia, le has dicho, Señor, te necesito, Señor, no sé qué hacer, Señor, dame una mano, Padre, ayúdame, quiero volver al primer amor. El segundo mensaje, el mensaje a la iglesia de Esmirna, que decía que no tiene nada en contra de ella, ¿no? Pero él habla de que él va a acompañarla. Dice, vas a padecer un chance, pero yo voy a estar contigo. ¿Cómo está tu fe y tu confianza en el Señor a pesar de las circunstancias? Cuando hay diagnósticos negativos, esas malas noticias, ¿no? Noticias pésimas. ¿Cómo estás con eso? ¿Todavía confías en el Señor? ¿Todavía estás firme en Él? ¿Todavía tienes gozo en Él? ¿Cuál es el fruto, el motivo de tu gozo? ¿Cuál es el motivo de tu alegría? ¿Tu alma se aflige por algo y te desbaratas? ¿O tu alma se aflige por algo y luego dices, no, Señor, tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi amparo y mi refugio, no tengo miedo de nada porque tú me ayudas? Lo has hecho en medio de lágrimas, sabiendo que tienes miedo, pero confías en Él. Si lo has logrado en esos días es porque estás prestando atención y estás venciendo. Esa es la victoria. La victoria no es sobre el diablo exactamente. El diablo ya fue vencido. Ya está. El diablo ya fue vencido en la cruz. Ahí en la cruz el Señor exhibió a los principados y potestades. Todos están vencidos. Lo único que tú tienes que hacer es apropiarte de esa victoria. Ahora, ese único depende de cuánto oigas lo que el Espíritu te quiere decir a ti. ¿Vamos hasta ahí? Listo, entonces vamos a ver nuevamente un poco esto. Nos dice acá, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Y empezamos con un gran poder, El que tiene la espada de 2 filos. ¿A dónde estaba la espada de 2 filos? ¿En su mano? ¿No se acuerdan? No. Dice la palabra que cuando se presentó el Señor delante de Juan en aquel momento, había un arco iris sobre su cabeza, tenía 7 estrellas en su mano, estaba entre los 7 candelabros, ¿no es cierto? Sus ojos eran como fuego y su lengua era una espada de 2 filos. Su lengua. La espada de 2 filos que tiene el Señor no está en su mano, está en su lengua. Está en su palabra, en lo que Él dice. Y esto es brutal, porque las veces que el Señor habló, este mundo fue hecho y el universo también. Porque dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban en la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz, se hizo. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y llamó a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. No había sol, no había luna, pero ya había días. No había sol, no había luna, no había rotación, pero ya había días. El Señor ya empezó el tiempo. Porque cuando Dios hace, no necesita de nada. Él lo hace y ya está. Y cuando Él habla, se hace. Y nosotros habíamos leído hace semanas atrás, ¿se acuerdan? Que cuando el Señor dice, así es. Porque la palabra dice, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y la tierra produjo. Dios dijo y las aguas produjeron. Dios dijo y hubo vida. Cuando Dios habla, hay poder.
¿qué se desata? Cuando Dios habla, cuando la boca del Señor se abre y se emiten palabras, algo sucede. En el libro de Isaías el Señor dice que su palabra es como la lluvia que desciende, que cuando cae la tierra produce fruto y hace lo que yo quiero, dice el Señor. Su palabra, la palabra del Señor. Y no es que le vamos a decir, Señor, da una palabra, di sanidad y voy a ser sano. No, no, no. La palabra ya está. Agarren la palabra de Dios. La tienen ahí en la mano, ¿verdad? Esta es la que ya dijo. Aquí dice, sé sano. Aquí dice, sé próspero. Aquí dice, eres victorioso. Aquí dice, eres libre. Aquí dice, ya no eres esclavo del dolor. Aquí dice que tú eres hijo e hija de Dios. Aquí lo dice. Dios ya habló con respecto de aquello. Lo que tienes que hacer es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá habla de que el que tiene la espada de dos filos desde en su boca, dice esto. Y le habla a la iglesia de Pérgamo diciéndole lo que le dice a todas, ¿no? Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces. Yo conozco tus construcciones. Tus obras no son exactamente tus actos. No son exactamente tus pecadillos, tus buenas acciones. Tus obras es aquello que tú estás construyendo con tu propia vida. ¿Qué estás construyendo? ¿Te construyes a ti? ¿Te estás formando? ¿O estás permitiendo que alguien más te forme? ¿Qué estás construyendo en tus hijos? ¿Qué estás construyendo en tu casa? ¿Qué ejemplo estás dando tú para que los otros puedan vivir de una forma adecuada? Esas son tus obras, tu pensamiento. ¿De qué estás lleno tu pensamiento? ¿De cosas buenas o de historias negativas? Él conoce todo eso y esto le dice a todas las iglesias. Yo conozco tus obras y donde moras. Vamos a poner, ¿cómo le pondríamos sonido de eco a esto? Sería espectacular. Para que suene así miedoso, ¿no? Dice, yo conozco donde moras. ¿Dónde moras, Satanás? ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde mora Satanás? ¿A dónde está el diablo? Cuénteme. Esa es la teología. A ver, levanta la mano el que piensa que el diablo está en el infierno, reinando. Muy bien, muchachos, perfecto. El infierno no está el diablo ahí. El diablo no está ahí. El infierno no es del reino del diablo, no. No es que en el infierno hay un trono donde está Satanás con el trinche así tipo Aquaman. No, 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 no está así. El infierno es un lugar de tormento preparado para el diablo, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que reciban la marca. Para ellos está el infierno. Es un lugar de tormento, no es un lugar de reino del diablo. No, no, no. El infierno no es eso. Así que el diablo en el infierno no está. Exacto, Gladysita. El diablo está en el mundo. Porque el Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón, al mismo que nos mete en líos todo el tiempo. No es que se inventa nada nuevo. Nosotros le damos una mano, ¿sí? A veces el diablo hasta de vacaciones anda, uno mismo se la complica solito. Pero él está ahí y dice acá, sé dónde vives, sé tus obras y sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Y uno pensaría que de pronto Pérgamo es la ciudad en donde está Satanás. Y les cuento, Pérgamo está en Turquía. Ahora se llama Turquía. Y ahora es una ciudad dentro de un país. Antes era como el país. Pero no se trata del lugar físico, sino se trata de la influencia. El diablo está en el mundo. Así que todo lo que sea mundo es en donde Satanás tiene su trono y donde Satanás
influye en la gente. ¿Me explico? Por ejemplo, un lugar en donde Satanás puede tener fácilmente su trono está en el tema del dinero. No que el dinero sea Satanás, sino que en eso de querer tener mucha plata, Satanás se mete por ahí y te dice tienes que tener más y más y más y más y más y más. Y entonces uno descuida su vida espiritual por buscar plata. Y a veces piensa que la plata es la respuesta para todo. Y no, el dinero no es la respuesta para todo. Pero también el diablo se puede meter en temas como la salud, el éxito personal, la autosatisfacción, el deseo, el placer. Y utiliza todo aquello para desvirtuar tu vida, o sea, quitarle virtud a tu vida, para que tú empieces a sufrir. Ese es el objetivo, que tú sufras. Porque todos estos afanes para poder llegar a tener placeres y satisfacciones pasajeras, lo único que traen al final es sufrimiento. Y el sufrimiento es el camino al lado oscuro. Y el sufrimiento es un camino a un lado tenebroso de la vida. Porque no queremos sufrir. Y está bien, no es que haya que sufrir. No nos gusta sufrir. Por eso no queremos que nadie que amamos se muera. ¿Se han puesto a pensar, se han puesto a meditar esto? ¿Por qué no quieres que se muera esta persona que tú quieres? No es porque quieres que esta persona tenga una vida larga y próspera. No quieres que se muera porque te hace falta. A ti. No quieres que se muera porque tú le quieres. No quieres que se muera porque a ti te va a doler. ¿Sí ven? No es porque quieras que le vaya bien. Porque es tuya, es tu persona y tú le amas. Por eso es que este tipo de cosas afanosas en las cuales nosotros a veces no a veces, todo el tiempo, nos esforzamos por tener, nos traen dolores. Peleamos para tener una casa y cuando la tenemos, qué iras, hay que pagarla. Y cuando la pagamos, qué relajo, está muy chiquita, está muy grande, esta pared está chueca, ese muro está malo, ya se cayó, ya, qué feo color. Y bueno, todo es así, todo el tiempo. Y tratas de tener éxito y nunca se logra porque siempre es necesario más. El mundo nunca se satisface. Los placeres que el mundo te ofrece nunca son suficientes, nunca. Nunca hay suficiente dinero, nunca hay suficiente sexo, nunca hay suficiente gozo, nunca hay suficiente placer. Siempre es necesario más. O alguna persona que aquí ha comido, qué sé yo, un chocolate. Lo probó una vez cuando tenía 5 años. Qué rico, ya probé chocolate. Nunca más lo volveré a comer. ¿Ha pasado así? ¿Quieres más? ¿Quieres mucho más? Hay un estudio que hicieron que dice que una persona en Latinoamérica, en donde el chocolate es muy rico y comemos bastante seguido porque es barato acá, dice que más o menos en 20 años ha comido más o menos 100 libras de chocolate. Un quintal de chocolate te has pegado. Y si yo te ofrezco ahorita un chocolate, tú dices, ay, gracias. No te sacias, así es el mundo. Y Satanás está en eso, para decirte más, más. Ahora, vamos a continuar. Y dice aquí, donde mora Satanás, pero no has negado mi nombre y mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, esta iglesia tiene esta ventaja que también la tenemos nosotros, los que estamos por acá. A pesar de todo, seguimos aquí y seguimos siendo fieles, seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos orando, seguimos leyendo nuestras Biblias, a pesar de que aunque estamos en este mundo, todavía en nuestro corazón está el deseo ardiente de
buscarle al Señor. Y eso es bueno. Las iglesias a las que se están dirigiendo el Apocalipsis no son iglesias carnales, son iglesias cristianas. Y aun cuando el diablo se ha metido entre la gente, y aun cuando el diablo te ha traído problemas para despistarte, tú todavía sabes que Jesucristo es el Señor. Y aun cuando de pronto tú estás en este momento despistada o despistado en tu fe, porque de pronto el milagro no se da todavía, porque quizás has pecado y no te sientes digno, no te sientes digna. Todavía no has negado la fe y no has negado el nombre del Señor, porque sabes que Él es tu escudo y tu fortaleza. Y en lo profundo de tu alma tú conoces que el Señor es tu salvación. Eso se dio porque el momento en que tú entregaste tu vida a Jesucristo, Él te agarró, flaco, y no te va a soltar nunca. Nunca te va a soltar. Y por eso no niegas la fe, aún en los momentos complicados. Pero miren acá, y ese es el meollo de esta prédica. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, entre ustedes, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice acá, tienes entre ustedes, o sea, está ahí, a los que tienen la doctrina de Balaam. En la carta de Judas, ustedes pueden leer el versículo 4, versículo 11, el 16 y el 19. En la carta del apóstol Judas, dice que este camino de Balaam es un camino de dinero. Dice aquellos que cayeron en el camino de Caín y que por codicia siguieron el camino o la doctrina de Balaam. Balaam es de esta persona, escúcheme bien, póngale mucha atención. Balaam era un profeta que conocía a Dios, pero le encantaba la plata, le encantaba el billete. Y entonces Balac le llama a Balaam y le dice, mira Balaam, necesitamos destrozar a Israel. Escuchen esto, necesitamos destruir a Israel. Así que quiero que vengas, te pongas aquí en este monte alto en donde se ve a todo Israel y desde aquí los maldigas para que ellos mueran. Entonces Balaam dice, de una, rey, pero solamente haré lo que Dios me diga que haga. Pídeme lo que quieras, aquí está toda la plata. Te voy a dar platita, poder y honra, pero maldícelos. Y Balaam vio eso y dijo, wow, eso es harto billete, eso es harta plata. Vamos, hagámosle, pero solamente haré lo que Dios me diga que haga. Entonces sale Balaam y se sube en su burrita y la burrita empieza a caminar, ¿no es cierto? Y se dirige hacia el monte para maldecir a Israel. La burra se detiene. Balaam le pega. La burra se detiene porque la burra vio a un ángel. La burra vio a un ángel que estaba delante en el camino con una espada desenvainada para matarle al que pase. Y la burra se detiene. Y Balaam le pega. Y la burra nada, como todo burro, quieto. Luego cuando Balaam se baja y saca su espada y dice, te voy a matar, burra, porque no te mueves. Entonces Dios permite un milagro y la burra habla. Y la burra le dice, pero es que acaso no soy tu burra, que te he servido desde que eres niño. Y siempre me sorprende la elegancia de la burra, ¿no? ¿Acaso no soy tu burra? ¿Ah? ¿Que te he servido desde que tú eres muchacho? ¿Ah? Lo sorprendente es que Balaam le responde, pues que no te mueves. Tengo que llegar allá y vos estás aquí quieta. Y la burra le dice, es que hay un ángel, te va a matar. Y entonces él se fija y el Señor abre los ojos de él y él mira al ángel.
Cosas muy interesantes. Primero, el burro vio el ángel antes que el profeta. Así que tenemos que ser más humildes. Los que son profetas, los que son evangelistas, los que tienen algún don del Señor, sea más humilde. Los burros ven más que usted. Seamos más humildes. Segunda cosa importante que hay que tener en cuenta. La burra fue más pilas. Te van a matar, pedazo de bestia. No vayas para allá. Cuando Balaam ve el ángel, si ustedes leen el relato, es como que el ángel está aquí bloqueando el camino, ¿no es cierto? Y Balaam dice, chútica, sí, bueno, ahí está el ángel y me va a matar. Pero es que tengo que ir. Tengo que ir. Ya. Y pasó. ¿Saben qué es lo que le jalaba a Balaam? El billete. Y cuando llega y va a maldecir a Israel, Dios no le deja. Dios le dice, no los maldigas, sino bendícelos. Y Balaam desde arriba dice, bueno, ya nada, ya se perdió el billete. Te bendigo Israel, bla, 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 y le dio una bendición a Israel. Y a Israel fue bendecido. Y el rey le dice, el rey Balac, le dice a Balaam, oye, man, pero si te estoy pagando para que les maldigas, no para que les bendigas. O sea, no, aquí yo necesito un reembolso del billete. Me devuelves la plata, hermano. O sea, yo te pagué para que maldigas y no estás haciendo eso. Así que me devuelve mi plata. Ahorita mi plata. Y entonces Balaam le dice, no, sí, rey, mira, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? No hay reembolsos. Tú ya me diste un anticipo y el anticipo ya se perdió. No puedo maldecirle al pueblo porque Dios no me deja. Pero te voy a contar un secreto. Verás. Si el pueblo de Israel, si los hombres de Israel se acuestan con mujeres que no son israelitas, se van a enamorar de ellas. Porque estas son más guapas. Y cuando se enamoren de ellas, ellos van a querer seguir estando con ellas, pero ellas les van a decir, bueno, yo te presto mis juguetes si es que tú vas conmigo al templo de mi Dios. Y entonces los otros, como ellas tienen unos lindos juguetes, unos juguetazos, ¿sí? Van a caer y van a empezar a adorar otros dioses. Van a entrar en fornicación y en idolatría. Y con eso Dios solito se va a hacer a un lado. Ahí te dejo el dato. Y entonces Balac le dice, qué bestia, qué bien invertida la plata con vos. De una, listo. Entonces luego Balac debe haber convocado a las más bandidas del pueblo de él y las mandó para que se consigan novio en Israel. En efecto, ellas fueron, se acostaron con los israelitas y los israelitas hicieron fornicación, porque no es que se casaron, ¿no? Solo llegaron y se acostaron con ellas y cometieron también idolatría, porque este tipo de relaciones sexuales con mujeres en ese tiempo no era una cosa sino más de que dices cosita, vamos para acá y ya estaba. No. Ahí el asunto era más complejo. Ahí eso se dedicaba a un ídolo. Ponían el ídolo, le prendían incienso y ahora sí, hágale. Y cometieron eso y en efecto se debilitaron. Hasta que hubo uno que se fortaleció, tomó valor, entró a una tienda y dice que les clavó a unos dos que estaban ahí con una lanza. Y entonces se acabó la mortandad que Dios había producido. Pero si se dan cuenta de la historia, este profeta les llamó la atención el billete, el dinero le cegó la vista, el dinero le tapó los oídos y el dinero le dañó el corazón. Y si bien es cierto, no maldijo de palabra, maldijo con los actos. Y el pueblo, si bien es cierto, recibió una bendición en palabra, se corrompió con los actos. La fornicación no tiene exactamente que ver solo con acostarse con una mujer que no es la tuya. No tiene que ver solamente con que la mujer se acueste con un hombre que no es del suyo. La fornicación es aquello que tu corazón se inclina, que no sea Dios.
Cuando tu corazón se contenta y se alegra con algo que no es Dios, posiblemente esté en fornicación. Me voy a explicar. Si tú sientes desesperación porque ya es hora de tener un carro y no lo tienes todavía, y sufres por eso, y lloras por eso es fornicación. Porque es un carro. Son 4 ruedas y fierros. Si padeces y te lamentas profundamente porque todavía no tienes la casa que quieres o que te mereces, porque no tienes la salud que quieres o te mereces, porque no tienes las condiciones que quieres o te mereces, posiblemente sea fornicación si es que no sufres igual por el Señor. Porque la pregunta siempre queda igual. Uno a veces se lamenta y llora por $10, pero porque no te has acercado al Señor en meses. Tal vez no has abierto la Biblia en meses y está empolvada y las páginas pegadas, nuevita. Y no sufres por eso. Es porque el Señor no te mueve el corazón, te mueve el dinero y las otras cosas. Y entonces uno podría verse en fornicación con cosas muy cotidianas. El apóstol Pablo escribe a los Corintios diciéndole: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Cuando Pablo dice esto, todo me es lícito, quiere decir que hay cosas que son muy legales, muy de Dios, pero que hay un momento en que uno les vuelca el corazón de tal manera que ya no me convienen, porque me alejan de mi Padre. En definitiva, cuando nosotros lleguemos al día del juicio, el Señor no te va a preguntar: oye, qué bien, qué buena tu empresa, cómo prosperaste, oh, y tu cuenta bancaria, muchos ceros, felicitaciones. Y sí, siempre te mantuviste sano, felicitaciones, tienes una corona por tener ese fisicazo. Tampoco te va a decir: oye, qué bien, qué tiempo de calidad pasabas con tus hijos y qué paseos tan bonitos que tenías con ellos. No. Lo que el Señor va a ver al final, en el día en que se pongan a prueba las obras, se va a ver qué construiste en base a los principios que Dios manda. Lo primero que el Señor mandó es multiplicarse y fructificar. O sea, tener hijos y tener fruto con ellos. Y la idea es que nuestros hijos, si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, la idea es que nuestros hijos sean a imagen y semejanza de Dios y que sus hijos sean a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el Señor va a ver. ¿Qué tanto de tu vida glorificó a Dios? ¿Qué tanto de tu vida expandió el evangelio? ¿Qué tanto de tu vida trajo salvación a otra gente? ¿Qué tanto de tu vida la entregaste en adoración y en sacrificio vivo, santo, agradable, inteligente al Dios Altísimo? Lo demás se quema y se hace ceniza. Tú puedes llegar delante del Señor con 10,000 carros. El Señor les prende fuego y se acabaron. Pero de pronto llega alguien sin un peso, pero con una vida íntegra, y su obra es de oro y permanece y se queda con ella. Esto no significa que tú seas perfecto y no falles. Por cierto, fallarás, pecarás, eso es un hecho. Pero aquí el asunto es el mismo que Jesús dijo: el justo 7 veces se cae y 7 veces se levanta. El que no es justo se cae y se queda caído. Pero el que es justificado por Cristo se levanta no solo 7, sino 1000 veces, porque está asido de la mano del Salvador y porque su oído escucha lo que Él le dice y se puede levantar, porque el Señor mismo lo levanta. Porque el que es conocido del Señor conoce su voz y le sigue. Y cuando el Señor te dice desde lejos: tranquilo, mijo, esa prueba es temporal, ya va a pasar, no te preocupes, no morirás. Uno escucha la voz de Él y estando en angustia uno está calmado porque sabe que es temporal y hay victoria en Jesús. La doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, que ya la hablamos la semana pasada, tiene que ver con esto de desenfocarte, de desvirtuar la fe
en favor de los placeres terrenales y temporales. Porque yo no estoy diciendo que no tengas dinero. No te estoy diciendo que no te compres el carro. Cómpratelo. Cómpratelo uno bonito, que te guste. No te digo que no tengas plata. Tenla, guarda, ahorra, invierte, genera más. Está bien. No te digo que no cuides tu cuerpo. Es más, por Dios, cuidémoslo. Hagamos de ejercicio, comamos menos. Que no ames a tu familia. No, tienes que amarla. Pasa tiempo con tus hijos, conversa con tu esposa, ándate de viaje a Chachimbiro, yo qué sé. Pásalo bien, sí. Diviértete, sí. Goza la vida, sí. Ríete, claro. Disfruta, por supuesto. Báilate una cumbia, de ley. Báilate un reggaetón, no, ese no es de Dios. Por supuesto que sí, pero que ninguna de esas cosas te domine. Que nada de eso tenga un lugar importante en tu corazón. Al punto que si mañana te quedas sin carro, ve, toca en bus, ya está. Vamos en bus, vamos a pie, no pasa nada. El carro ya vendrá. Pero si en cambio tu corazón se lamenta, sufres, lloras y te desbaratas por una pérdida material, es porque tu corazón tenía un trono y en ese trono está un Suzuki. Si una persona se fue de tu vida y te desbaratas, es porque en el trono de tu corazón estaba esa persona y no el Señor. Aquí le dice, tienes entre ti, entre ustedes, metido en medio, a los que siguen la doctrina de Balaam, a los nicolaitas, que yo aborrezco, dice el Señor. No dice que son ustedes, dice que entre ustedes, o sea, entre la gente, se metió y se infiltró. Gente que te promueve aquello. Dice aquí, arrepiéntete. Si no, vendré con la espada de mi boca, dice el Señor. Si no, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no es, si no te arrepientes, vengo. No es eso. Es más bien una expresión de arrepiéntete, porque vengo. Arrepiéntete porque ya estoy aquí. Arrepiéntete porque ya mismo llego a pelear con ellos con la espada de mi boca. Esto me parece espectacular porque ¿saben cuál es la pelea del Señor? El Señor no va a venir a pelear a puñetes. El Señor no va a venir a pelear con rayos y centellas. No va a lanzar truenos de un terremoto. El Señor dice acá que vendrá a pelear con la espada de su boca, con su palabra. Porque alguien se levantaría y dirá, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, yo no te conozco, hacedor de maldad, le dirá el Señor Jesús a algunos. Esas son palabras de su boca, no son truenos ni un terremoto. Simplemente no entras, les dirá. Señor, pero si yo era bueno, yo no robé, yo no maté, yo era bueno. Y el Señor dirá, así es, pero tu corazón tenía otro trono y no era el mío, era el de otra cosa. Y la palabra del Señor es la que va a quedar. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esto es espectacular porque al final del libro de Apocalipsis, lo vamos a leer en algún momento, esto desaparece. Todo esto. Y lo único que va a quedar es la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que habrá nuevo cielo y nueva tierra. ¿Sabe con qué se va a hacer eso? Con la palabra de Él. Él va a decir, sea nuevo cielo, sea nueva tierra y plum, va a ser. Porque el Dios Todopoderoso es así. El mensaje de este día, lo que yo quiero que tú te lleves, es que lo importante que debes mantener en tu vida es la palabra del Señor. Y si a algo le tienes que dar valor es a leer la palabra del Señor. 10 minutos diarios aunque sea.
Y tú dirás, pero ¿y eso de qué me puede servir? Termina el pasaje diciendo esto: al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De la piedra ya hablamos, pero quiero hablar 2 minutos del maná escondido. ¿Saben cómo funcionó el maná? Durante 40 años que estuvieron en el desierto, no había comida, tampoco había tiendas ni el tuti. Aunque no me hubiera sorprendido que abran un tuti en el desierto. En todo lado hay. El Señor mandó el maná, y el maná era así: en la madrugada caía cornflakes, eran como hojuelas de maíz, como la avena. Caía así y la gente recogía y eso comían. Dice que era dulce, sabroso. Si cogías de más, para el día siguiente se pudre, se agusanaba. Si eso había sido aquí, los gusanos igual te comes, haces hamburguesa con eso, pero bueno. Solamente el sábado el maná duraba 2 días. Así comieron durante 40 años. Cuando llegaron a la tierra prometida, el Señor ya les dice, bueno, ya entran a la tierra prometida, aquí fluye leche y miel, aquí hay vacas, ovejas, hay ríos, hay todo. Entren. Y cuando entraron y tomaron posesión y había ya árboles ahí para comer, ¿saben qué pasó? El maná cesó. Se acabó el maná. Ya no volvió a caer maná nunca más. Pero ¿sabes qué te dice, brother? Que tú te enfoques en la palabra de Dios. Dejes de lado este tipo de cosas mundanas. Te enfoques en la palabra de Dios y Él te va a dar a ti el maná escondido. Lo cual quiere decir que, en efecto, cuando uno se dedica a la palabra del Señor, la provisión como que disminuye. Porque mira, a ver, tú le vas a dedicar 1 hora diaria a leer. En términos económicos, esto significa 1 hora que no estás generando plata. Así es, ¿no es cierto? Todos los motivadores de inversión siempre dicen lo mismo. 1 hora que no estás haciendo esto es 1 hora que no estás generando plata. Y aquí el Señor que te dice, tranquilo, si vences en esto, si prestas atención, si dedicas una porción de tu vida, no a seguir el lucro de Balaam, no a seguir doctrinas extrañas y bobas como las de los nicolaitas, y te dedicas un tiempo diario a la lectura de este libro, a buscar la voluntad de Dios, a escucharle su palabra a Él. Él se encarga de darte el sustento del cielo. Un sustento que viene directamente del cielo. Ese billete que no esperabas. Esa plata que necesitabas y que plum apareció. Que no tenías para comer y un amigo te invita. Que tu ropa estaba gastada y alguien te dice, ve, te regalo esto. Ese es el maná escondido, reservado, no es para todos, es para el que vence, para el que presta atención y busca en la palabra de Dios el refugio, el alivio y la gloria del Salvador. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Rey.